Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast de Equipos Históricos, como siempre, acompañado del amigo Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, contento porque tenemos un nuevo desafío, esta vez presentar un equipo de los históricos de Sudamérica y, bueno, por lo menos de los que uno recuerde, uno de los más grandes ganadores en un fragmento de tiempo, un verdadero equipazo, un monstruo de comienzo y mediados de los 90. Hablamos de el San Pablo de Tele Santana. Eh, Nada, uno de esos equipos que daba terror. Yo recuerdo Sí, siempre que sí, antes de la final con Vélez, cuando estaba en busca de su tricampeonato consecutivo en América, decía una bandera gigante, decía Tri-Terror. Y bueno, la verdad que daba bastante terror ir a jugar con Sao Paulo porque era un equipo temible. Bueno, sin lo duda. demostró durante todos esos años y vamos a hacer un lindo repaso de todo eso. Sin duda. Un equipo, como bien decías, ¿no? Que daba miedo y yo creo, sin ánimo, sin miedo a equivocarme, top 5 mejores equipos en la historia del fútbol sudamericano, del fútbol Conmebol. Tal vez poniéndolo a la altura, obviamente sin haberlos visto, ¿no? Pero el Santos de Pelé, el Independiente de Bocini, el Boca de Bianchi y no sé si alguno más, ¿eh? Sí, Tal sí, vez el es Estudiantes de verdad. Subeldía, de top, top, top. Y digo top, top y que además hayan ganado al menos 2 Libertadores de forma consecutiva, ¿no? Tal Eh, cual. pero bueno, porque también podemos poner River de Gallardo, pero no ganó 2 consecutivas, tuvo mucho éxito, pero no llega a ganar 2 consecutivas. Todo esto que estamos hablando son equipos multicampeones de manera consecutiva y diciendo, como decías vos, ¿no? El triterror, te daba miedo jugar contra esos equipos Y y además, sabías que me podías parece irte que humillado en cualquier momento. me parece que termina de coronar una en todos estos equipos que nombraste, algo que River no pudo lograr con Gallardo, que es hacer pata ancha cuando jugás con los de Europa. Y me Claro, parece que ahí también, termina, a ver, todos recuerdan la victoria en Old Trafford de Estudiantes, bueno, estos que vamos a repasar acá con San Pablo, la de Boca con Madrid, eh, tienen esa magia de haber ganado, bueno, contra claro. rivales que uno veía directamente estratosféricos. Me parece que eso es lo que le termina dando el impulso de convertirlos en equipos históricos. Pero bueno, ni hablar de Santos de Pelé, que, como decía Nacho, cuando tenés a Pelé, el Santos de Pelé, bueno, ningún equipo es el Argentinos o el Boca de Maradona, porque Diego nunca jugó la Copa Libertadores, Claro, desgraciadamente, pero, o si pudiéramos decir, el Newell's de Messi, si Messi claro. jugaría a la Libertadores alguna vez, pero bueno, eh, me parece que eso lo pone ahí como uno de los equipos históricos. Bueno, decíamos de las victorias afuera, el Independiente de Bocini, la del 73 en Roma contra la Juventus, es otra más para poner un cuadro Sí, de las victorias grandes del fútbol sudamericano a nivel histórico. Pero sí. bueno, empecemos con El el Santos, repaso. el Santos también ganando 2 intercontinentales de manera Sí, consecutiva. sí, claro. Eh, en otra época, no estamos hablando de principios de los 60, pero igual, o sea, cuando el fútbol sudamericano era bien visto por los europeos como el fútbol desarrollado, que eso lo hablamos un poco en los podcasts de la Copa América y de la Eurocopa, de que ellos estaban recuperándose de una guerra y el fútbol sudamericano no había tenido guerra y había evolucionado un montón esos años. Bueno, ahí el Santos de Pelé también se adjudicó 2 Libertadores y 2 Intercontinentales de manera consecutiva. Pero bueno, hoy estamos para hablar un poco del San Pablo de Tele Santana. Y como siempre hacemos en estos podcasts, primero empezar con un poco del contexto de dónde venían cada uno, de dónde venía Tele Santana y de dónde venía el San Pablo. Porque después vamos a repasar, obviamente, al final, solamente en unas 3 horas, de cuál fue el palmarés final de Tele Santana, pero para que entiendan lo divertido que es leer una historia cuando ya está terminada y leer la mitad de camino, porque Tele Santana cuando llegó a San Pablo tenía el mote de pecho frío. Pecho frío, un tipo que, vamos a ver, ganó 2 Libertadores, 2 Intercontinentales, Supercopa, 2 Recopas, Conmebol, que ha ganado absolutamente todo, que ha ganado torneo brasilero, torneos estaduales, ha ganado todo, ha desarrollado jugadores como nadie en el mundo, lo dice el propio Cafú, mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Eh, Tele Santana venía de haber dirigido en el 82 y en el 86 a la selección de Brasil, nada más ni nada menos, hasta ese momento tricampeona del mundo. Lo dirigió en el Mundial 82-86 con la particularidad de que entre los dos mundiales solo perdió un partido que fue contra la Italia campeona del 82, ganó todo el resto y empató uno con Francia en el 86, en el cuarto de final, perdiendo por penales. O Claro, sea, un técnico que dirigió 10 partidos de mundial, ganó 8, empató uno y perdió uno y no levantó ninguna copa. Muy sí. parecido tal vez a lo que pasa con el caso de Bangal, que Bangal en Copas del Mundo está invicto y nunca pudo levantar una copa del mundo el Sí, bueno de de hecho, Luis.
Tele Santana es el técnico con mayor porcentaje de victorias en Copa del Mundo. Tiene el Claro, 80%, está top, o sea, es el primero en la tabla de porcentaje. Bueno, increíblemente, exacto. como dice Nacho, no tiene ninguna Copa del Mundo. Recordaba Masacre de Sarriá cuando Italia le gana 3-2 a un Brasil que con el empate Con el empate pasado. pasaba a la siguiente ronda, y el partido con Francia, donde, bueno, en un recorrido que tranquilamente Brasil podría haber continuado, se queda fuera por penales en una tarde fatídica. En una época donde a Brasil se le hacía el post-Pelé, fue muy duro para Brasil. Estos equipos jugaban muy bien, pero bueno, siempre le faltaba un poco de esa picardía que reencontró en el 94 con un equipo que no jugaba tan bien al fútbol, pero que, bueno, cuando la tenía que reventar, la reventaba, y que los de arriba arreglen los problemas, cosa que en este equipo todo fluía muy bien, era un gran equipo, nunca dejaba de atacar y le terminó jugando una mala pasada. Claro, un fútbol, como dijimos en algunos otros podcasts hablando de los equipos de Brasil, un fútbol poco táctico, muy técnico el de Brasil, que con el talento individual y con el juego bonito paliaban las deficiencias tal vez en el juego táctico, en el juego defensivo, contra rivales inferiores, como pueden ser los equipos venezolanos, como pueden ser los equipos bolivianos, los equipos peruanos en esa época, pero tal vez no le alcanzaba para ganarle a los argentinos o a los uruguayos, que tácticamente estaban un poco más avanzados en ese momento, y lo vimos también en el sentido de la cantidad de Copas América que llevaban, ¿no? Argentina y Uruguay, hasta esa época, 1990, llevaban 10 Copa América cada uno o más, y Brasil recién sumaba 2 o 3. Hoy en día Brasil tiene 9, cuando se le ha descontado a ambos, Argentina y Uruguay, un montón de Copas América, y hoy en día se instala tranquilamente en el podio. Y lo mismo con las Copas Libertadores. Hasta esa época era raro encontrar campeones brasileños, más allá tal vez de un Gremio, de un Flamengo, de un Santos, un Cruzeiro también hace muchos años, pero la mayoría de las copas descansaban en los equipos argentinos y menormente también en los uruguayos, que vamos a ver que justamente desde el 88-89 no ganaron nunca más una Copa Libertadores, y los brasileños se han encargado de empezar a descontar y a superar hoy en día. Dani, corregime si me equivoco, pero creo que los brasileños tienen una Copa Libertadores menos que los argentinos, o los han Una, igualado. sí. eh, Me parece que una es menos. una. Me Es parece una que es una. menos cuando, yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, las Copas Argentina les sacaba 10, 11 Copas Libertadores a los brasileños. Las últimas 6 las han ganado los brasileños, de las últimas 10 han ganado 8, o 7, perdón, porque 2 las gana River y otra Atlético Nacional. Entonces, algo que está cambiando el paradigma, que viene cambiando el paradigma del fútbol sudamericano hace mucho tiempo, y ya lo hemos mencionado acá. Pero bueno, así es como llegaba Tele Santana, luego de un breve paso por el Flamengo. En el 90, finales del 90, estamos hablando de octubre del 90, llega al San Pablo. Un San Pablo que hasta ese momento tenía un Brasileirao, una sola liga local, eh, que recordemos para Brasil era desde 1959, porque antes estaban esos torneos estaduales interminables que después se juntaban todos en un octogonal final y se mataban por el torneo de Brasil, pero no había una liga brasilera. En el 59 se instala el Brasileirao, el primer campeón justamente es el Bahía, que ayer elimina el de Strongest para meterse en siguiente fase de Copa Libertadores. Ya que estamos acá, Bahía, un club que siempre me cayó bien por los colores azul y rojo, no mucho más que eso. Y el San Pablo hasta este momento tenía una sola liga local, y Tele Santana lo agarra en un momento muy malo de la historia de San Pablo, con el equipo en mitad de tabla, y ya de octubre a fin de año logra meter al equipo en la final del torneo. Vamos a explicar un poco cómo era el Brasileirao, porque cambia todos los años. Este podcast dura 5 años, son 5 formatos diferentes de liga. Sí, parece el fútbol argentino de hoy en día, sí, 100%. En ese momento, si vos terminas entre los primeros 8, ibas a un octogonal, primero contra octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto, cuarto contra quinto, se iban eliminando y a la final llegaban 2, el ganador de esa final era el campeón. Bueno, el San Pablo, cuando llega a Teresa Santana, estaba décimo, termina, creo que en la quinta o sexta posición finalmente en el campeonato, tras un buen sprint final, y termina llegando a la final, que pierde con el Corinthians, ambos resultados por 1-0, con lo cual termina siendo subcampeón de la Liga Brasileña con 2 meses dirigido, 2 meses en el cargo para Teresa Santana. Pero 2 meses que le permitieron empezar a armar el equipo. El San Pablo ese año también había perdido el torneo estadual, no había llegado ni a la final, con lo cual tenía mucho trabajo que hacer, porque el estadual sí era un torneo que el San Pablo ganaba habitualmente. Obviamente sus rivales comunes eran el Palmeiras y el Corinthians, pero entre ellos tres no salía el campeón, salvo justo en el 90, que ninguno de los tres fue campeón, ni ninguno de los tres fue finalista. Te juro que cuando lo leí, Dani, tuve que investigar mucho para ver si en la orilla que había pasado y para ver si estaba bien el dato, porque dije, no, esto no puede estar bien, no puede ser que ninguno de los tres se llegó a la final. Bueno, efectivamente ninguno de los tres llegó a la final, así que el trabajo que tenía que hacer Teresa Santana era bastante, pero también tenía un gran material para hacerlo. Pensaba, una época que a nosotros, a ver, por una cuestión cronológica, nos tocó verla
como muy de refilón, pero llegaba alguna información de cómo se jugaba la liga brasileña. Siempre estaba este concepto, como que los brasileños le daban mucha importancia al torneo interno, ¿sí? Les era muy importante la competencia local, quizás no tanto la Libertadores como sí pasaba con los equipos argentinos, y el hecho de que allá la idiosincrasia cambiaba tanto de estado, de región a región, hacía que, bueno, no todo el mundo le diera la misma importancia al campeonato brasileño, al estadual o a competir a nivel continental. Quiero decir, era muy importante para ellos en esa época ganar el torneo regional. El estadual era importantísimo. ¿En qué uno se basa hoy el torneo brasileño? Es de élite. Tranquilamente compite mano a mano con una liga europea, quizás no las de primer nivel, pero sí las de segundo orden, no tengo duda. ¿Por qué? Porque es un torneo que se juega 38 fechas, 20 equipos ida y vuelta. Es muy entretenido porque descienden muchos, porque muchos juegan por copa. Hay muy pocos equipos en el medio que quedan sin nada por disputar, solamente en las últimas fechas. Una particularidad que el torneo argentino perdió hace muchos años. Sí. No es serio. También, también lo explica Sí, muy bien el cabezón de Alessandro cuando dijo, además vos tenés que pensar que hay 10 equipos con dinero que se refuerzan para ser campeones. O sea, vos no tal peleas cual. contra dos o tres, peleas contra 10. Entonces el que termina Bueno, octavo tiene plantel para ser puntero en Argentina, tal vez. hay una cuestión que el otro día lo escuchaba Alejandro Fabri, muy interesante, que es, eh, nosotros en Argentina seguimos con el concepto de los 5 grandes, ¿sí? Y en Brasil hay algunos que te dicen que tiene 12 o 13 grandes, porque cuando empezás a ver cómo se multiplican y se diversifican las copas ganadas, ¿sí? Allá no ganó solamente, bueno, Boca, Independiente, River, después se sumó San Lorenzo, después... No, allá son muchísimos los que ganaron, está todo mucho más repartido. Bueno, cosa que acá no pasa. Y después, fundamentalmente, tienen hoy algo que uno diría es completamente lógico, pero como nosotros vivimos en el mundo de la cosa ilógica, acá no pasa, es que su calendario va acomodado al torneo más importante de la región. ¿Sí? La Copa Libertadores se juega de manera anual, marzo, noviembre, diciembre, y el campeonato brasileño se juega de la misma forma. ¿Sí? Primero se juegan los torneos estaduales y después se juega todo el Brasileirao completo, lo que hace que, bueno, vayan de la mano para competir en ambas cosas. En Argentina tenemos un torneo partido al medio este año, que no es ni un torneo, parece como en realidad dicen que es una liga, pero es una copa, ¿sí? Y bueno, para mitad de año, tenemos un mercado confuso a mitad de año, todavía miramos un poco lo que es la Liga Europea. Es como que no sabemos bien dónde estamos parados. Nos queremos comparar con los europeos, pero no nos da, no nos asumimos como sudamericanos y acá el rival de toda la vida nos saca una gran diferencia, no solo económica, sino que es organizativa. Acá no hay calendarios, ellos sí tienen calendario. El calendario está, bueno, mucho más claro que en Argentina, que no sabes ni cómo vas a jugar. Sin duda, y vamos a ver que el fútbol brasileño le costó llegar a este nivel que está hablando Dani ahora, o sea, lo que es hoy en día el fútbol brasileño no pasó de un día para el otro. Vamos a ver, por ejemplo, justo hablamos recién del campeonato del 90, que sale segundo el San Pablo y se termina de jugar en diciembre. Bueno, el 7 Brasileirao, uno pensaría por lógica, empezó en julio, no, empezó en febrero, porque luego cambiaron el calendario. Entonces en el 91 hicieron que al principio se juegue la liga y después se juegue el estadual. ¿Le suena de algún lado? ¿De Sí, sí, Argentina tal tal cual, vez? sí, tal cual, Eh, sí. que un día termina liga, después empieza copa, termina copa, nadie entiende nada. Era el presidente de la Confederación Brasileña, era Chiquinho Tapiño, era en esa época. No, 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 pero creo que hubo un equipo que se más, llama Barraquinha Centralinho, era algo así. más eh, o menos. que, que bueno, parece que no llegó a buen puerto todavía. Tenía un par de titos a favor, me parece. Pero el San Pablo, como bien dijimos, bueno, el Brasileirao, perdón, se juega en el 91, de febrero a mitad de año. O sea, juegan en el primer semestre conjunto a la Copa Libertadores, que era algo que luego vamos a ver que evitaron ellos, que lo pusieron al mismo, como decía Dani, en el momento que el estadual para poder darle a Brasileirao toda la importancia que necesita y no hacer que sus equipos se debiliten en su competencia principal. Eh, pero bueno, 91 el San Pablo ya esta vez sí dirigido completamente por Tere Santana. Otra vez vamos a hacer un cambio de formato. En el 91 en vez de los primeros 8, los primeros 4 juegan la liguilla. El San Pablo termina clasificando y termina llegando a la final donde enfrenta a un equipo de su ciudad también, como es San Pablo, que es Bragantino, hoy en día llamado el Red Bull Bragantino, en ese momento era Bragantino a secas. Eh, el San Pablo le gana 1-0 y termina levantando el Brasileirao y luego más tarde terminaría levantando el estadual también, ganándole al Corinthians 3-0 con 3 goles de
acá vamos a empezar a nombrar algunos nombres propios, como es Raí. Raí, bueno, una eminencia en el fútbol brasileño y una eminencia del San Pablo, hermano menor de otra leyenda como Sócrates. Doctor Raí, Sócrates. el Don Sócrates. Raí, un enganche de esos enganches brasileños que no gambeteaban para el costado, gambeteaban para adelante, iban en busca siempre del área rival, pisaban el área, tenían gol. Para darles una idea, Raí como número 10 clásico, hizo 27 goles en el año 91, una locura, hizo 7 en el Brasileirao y Y 20 además, en el Estadual. como era alto, era estéticamente, Claro, pero impactaba realmente verlo. Sí, sí, tal cual. impactaba como tal vez nos impactó en un principio, salvando las distancias, no quiero comparar, pero físicamente y con el tacto que tenía a Gio Moreno, el jugador de Racing. Sí, tal cual. Sí, bueno, es esa Alto, onda. elegante, con llegada al Uno, gol. uno cuando ve ese tipo de jugadores, un jugador habilidoso, ¿qué imagina? Bueno, alguien más retacón, más bajo, entre Claro, metro 65 y metro 75. sí. Un Bueno, Aymar, un Manso, un Panchito claro, Guerrero, un Ardero, cuando, Pipi. cuando aparece uno de esa calidad y alto, llama la atención. Bueno, el Flaco Cruyff, Sí, hay en la historia del fútbol varios, pero no es lo más habitual. sí. Pero bueno, esta victoria del Brasileirao en el año 91 y la victoria del estadual le permite clasificar a la Copa Libertadores. Copa Libertadores que hasta ese momento el San Pablo no la había ganado, no tenía títulos de esta índole, había jugado apenas 5 veces la Copa, porque en ese momento, recordemos, la Copa solo la jugaban el campeón del Brasileirao y el campeón de la Copa de Brasil. No la jugaba ni el subcampeón de Liga ni el campeón de algún estadual. Era Copa de Brasil un cupo, Liga otro cupo, y ahí se hacían los dos cupos. Como en Argentina el cupo era para el campeón de la Apertura y de la Clausura, acá era Brasileirao y Copa de Brasil. Obviamente cada liga definía sus cupos, cómo los entregaba. Sí, perdón, me desbloqueé estos recuerdos porque dijiste que en Argentina era el campeón del clausura y de la apertura. eh, y si se repetía el campeón, había final de Claro, subcampeones, que pasó claro, un par de veces. Era una pasó, cosa, pasó. bueno, era una cosa terrible. Bueno, Y justo, en la justo previa, en el podcast de gimnasia, gimnasia disputó una de estas. claro, exactamente, exactamente. Pensaba, digo, en la previa de esto, cuando solamente había un campeón en Argentina, se jugaba la liguilla para entrar Claro, a Libertadores. La liguilla de Libertadores era un título, ¿sí? No era una oficial. O sea, locura, era una locura. juga- se jugaba a muerte porque era el cupo para entrar a la Copa Libertadores y se festejaba con vuelta olímpica. ¿Ah? Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. pensemos que era una cosa pesada. Bueno, en una época donde el torneo argentino sí era un torneo largo. Era un torneo largo, había Sí, un solo campeón por temporada. sí, 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 sí. Sí. Mi viejo manda las liguillas como si fuesen torneos enteros. Porque, Claro, claro, sí, sí. es que tal vez te tocaba, no sé, el campeón era, vamos a decir, Independiente o River. Y la liguilla la jugaban Boca, San Lorenzo, River Independiente y No, tal no, era vez terrible. Rosario Central. Sí, era terrible. Eran guerras. La jugaba Racing, la jugaban todos los grandes y los equipos que estaban ahí nomás, o los que eran la revelación de ese año, eran guerras, eran guerras. Mi viejo Sí, siempre, sí. siempre recuerda el gol del Beto Acosta de volea a Boca en una liguilla. La Tal locura, cual. la locura. Sí, sí. Eh, Es cierto. pero bueno, esos eran los cupos para Libertadores del 92, donde al San Pablo lo meten en la Copa con los equipos bolivianos. ¿No? En esa época también, ya lo dijimos muchas veces, la Copa Libertadores eran los dos que clasificaban por un país contra los dos de otro país. ¿No? Eso es lo que iba a sorteo. O sea, si sacabas la bolilla de Brasil y Bolivia, todos los de Brasil y Bolivia clasificados iban a ese grupo, Argentina y Colombia, y iban los argentinos y Colombia. Bueno, en esta le tocan a los brasileños y a los bolivianos compartir grupo. Un grupo que uno pensaría, o sea, hoy en día con la diferencia que hay tal vez entre los equipos brasileños y bolivianos, uno diría, bueno, la pasaron caminando, no tuvieron ni que despeinarse para avanzar, pero el San Pablo terminó ganando 3 partidos, empatando 2 y perdiendo 1 y definiendo la clasificación en la última fecha. Llegó a la última fecha con el Bolívar en igualdad de puntos, con la obligación de ganar, porque el Bolívar en sí tenía 2 partidos menos, no uno, o sea, al Bolívar le quedaba ese partido en el San Pablo y otro partido en Brasil contra el Criciúma, porque en esa época recordemos que se trataba de que no viajen tanto, porque no había vuelos como hay hoy en día, se trataba de que mandar a todos los equipos a Bolivia, jugar todos los partidos que eran en Bolivia y después se trasladaban a Brasil y jugaban todos los partidos que eran en Brasil. Entonces el Bolívar tenía 4 partidos jugados, el San Pablo 5, estaban igualados a puntos, entonces el San Pablo tenía que ganar y después esperar que el Bolívar obviamente no gane para no terminar tercero de grupo. En ese momento recordemos también clasificar el tercero de grupo, pero bueno, el San Pablo termina ganándole al Bolívar, se asegura el segundo puesto, el Criciúma después le gana al Bolívar y se asegura el primer puesto de la tabla, lo que lo manda al San Pablo a jugar
octavos de final de Libertadores en el segundo lugar de la tabla. Sí, sí. Pensaba que todavía era el formato viejo, donde, bueno, entraban de los 5 grupos los 3, y después entraba el campeón, El cuando, campeón, cuando exactamente. llegaba la fase de eliminación en lo que serían los octavos de final. El campeón no jugaba la ronda previa. En ese, o sea, justo en esta Copa, Dani, lamento decir que te equivocaste, porque Ah, mira. El Colo-Colo, que era el campeón vigente, pidió jugar la fase de grupos por un tema económico. Estaba muy complicado económicamente y pidieron jugar la fase de grupos, con lo cual los equipos, justamente emparejados con los argentinos, los chilenos y argentinos hicieron un grupo de 5, De 5, con, claro, ahí lo estoy con el viendo. cual, en el cual Colo-Colo ya estaba clasificado, salga como salga, iba a clasificar, y entre los otros 4 jugaban por los 3 cupos restantes. Colo-Colo igual termina Bueno, saliendo o sea cuarto, que clasifica, me equivoqué a medias, porque entrar entró igual y ya estaba igual entra igual. clasificado. Está bien, Entraba igual, perfecto. entraba igual. Tengo entendido que estaba clasificado pase lo que pase. Igualmente hubiese clasificado porque de este grupo en vez de clasificar 3, clasificaban 4 porque tenía el campeón vigente. Una Eh, vergüenza. Hacer un grupo de sí, 5 y que clasifiquen 4, una vergüenza. bueno, también hablamos de esto en el podcast de la Copa América. Sí, 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 totalmente, Eh, totalmente. pero bueno, en la primera ronda al San Palos le tocaba una de las tal vez figuritas más difíciles de este cuadro, como era el Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay, 3 veces campeón de América hasta ese momento, un Nacional que nadie quería enfrentar ni a Nacional ni a Peñarol en estas competiciones. Los equipos uruguayos, como bien dijimos, entre ellos juntaban 8 Copas Libertadores, juntaban muchas Sí. Copas Libertadores más que los equipos brasileños, y eran sedes donde nadie quería jugar, la verdad. Todavía mantuvieron esa estirpe de rivales complicados hasta, diría, casi toda la década del 90. Sí, Era una plaza complicada ir a Uruguay. Después, el fútbol uruguayo, bueno, ha ido atravesando una crisis que la selección la pudo superar, exportando los jugadores a Europa, que se formen en Europa y después juntarse en la selección, pero que a nivel local nada, ha quedado reducido a, bueno, Peñarol Nacional, lo que hagan ahí, la competencia interna entre ellos, pero que cuando salen de Uruguay les cuesta mucho, bueno, tener victorias importantes, y cuando lo logran, llegan a instancias finales y terminan derrotados, bueno, como pasó el año pasado, con sí, Peñarol, o como le pasó a Nacional con River, claro. con goleadas terribles. Sí, sí, sí. Recordemos, la última Copa Libertadores de Peñarol la hicieron en el 87 y Nacional 88. Entre los dos sumaban 8 títulos Claro, y entre equipos brasileños, creo que si no me equivoco, sumaban 4 o 5 títulos apenas. A ver, tal cual. recordando rápidamente, están las dos del Santos, Flamengo, Gremio Y hasta ahí me y parece. el Cruzeiro. Cruzeiro 5 y creo que nada más. Porque el San Pablo no Sí, tenía ninguna, el Palmeiras no tenía ninguna, el Vasco da Gama tampoco, Botafogo tampoco, Mineiro tampoco, Palmeiras creo que tampoco. Creo que eran 5 Libertadores contra 8 los equipos uruguayos. Eh, sí, los sí. uruguayos campeones 87-88 últimamente, los brasileños desde Gremio que no eran campeones, creo que en el año 83, con lo cual una parada bravísima, bravísima para el San Pablo, que ya acá empieza a mostrar lo difícil que le iba a resultar al resto sacar al San Pablo de esta copa, porque lo despachan a Nacional en un global de 3-0, ganando los dos partidos, ganando el de ida y el de vuelta, ganando el Centenario y ganando el Morumbí, para meterse cómodamente, como nadie pensaba en esa época, para meterse cómodamente en los cuartos de final. Cuartos de final donde iba a enfrentar al rival de su país, algo que pasaba en esa época, Sí, ¿no? sí, Es como que se armaba el cuadro para decir, bueno, que se vayan eliminando. Uno recuerda muchos cruces de este tipo en las copas de aquellos años. Copa que empieza a tener el cambio definitivo en el año 2000, sí, cuando cuando agarraron de los cupos. claro, agregan los cupos y dejan de compartir grupo los equipos del mismo país. Nada, uno recuerda ediciones donde han pasado cosas increíbles. Yo siempre me acuerdo de la Copa del 94, la que gana Vélez. Vamos a tener que ver alguna cosita dentro de este podcast. Estaban los equipos brasileños y argentinos en el mismo grupo. Hoy sería una cosa impensada. Pensar 4 equipos, 2 brasileños, 2 argentinos, era... Pero bueno, era porque estaba considerado que cualquier equipo tenía posibilidades de llegar hasta instancias Claro, finales. Cualquier país tenía posibilidades de llegar a instancias finales. Hoy, bueno, es una pelea bastante reducida. Uno recuerda claramente cuando un equipo que no es ni brasileño ni argentino llega a una instancia decisiva de una copa en Sudamérica. Y eso nos hace pensar, bueno, que claramente no es lo más común.
Ni hablar. En este caso, como bien decía Dani, ¿no? Lo más probable era que si cruzaste en grupo, te toque jugar no en la final, sino mucho antes de la final. En este caso, cuarto de final. Yo también recuerdo creo que fue una semifinal, ¿no? No, perdón, una final, perdón, cuarto de final, Racing River, que después Racing termina pasando y lo termina eliminando el Sporting Cristal. Sí, Un San Lorenzo River, donde River termina siendo campeón en el año 96. exacto. Pero esas son las que más fresca tengo. Debe haber habido muchas más Me desde que está acuerdo este formato, ¿no? un Porque antes había River Colón. formato River River Colón, Colón, River Colón, pero porque antes, o sea, antes hablamos, no mucho tiempo antes, hasta principios de los 80 se jugaba también con fase de grupos, o sea, no había un octavos de final, cuarto de final, claro. era fase de grupos, después otra fase de grupos, y ahí los dos primeros de cada grupo juegan la final. Entonces no había Sí, una sí, fase de eliminación directa. Tal vez te tocaba jugar contra otro país, pero como sí. parte de una fase de grupos. Sí, era una semifinal de 3, o sea que era un grupo de semifinales. Bueno, era una cosa bastante rara Claro. para Sí, explicar el formato. un triangular de semifinales. Sí, sí, una cosa rarísima. Sí, Pero bueno, esta copa, donde por eso está bueno saber las historias cuando se habla a veces y no, esta es la final más importante de la historia, esta, sí, está bien. Antes no podía jugarse tampoco. claro, Eh, Antes y más adelante en el tiempo, cuando ya los equipos del mismo país no compartían grupo, si dos equipos del mismo país llegaban hasta instancias semifinales, por más que vinieran en lugares opuestos, los obligaban a cruzarse para sí, que el finalista, bueno, tuviera dos países diferentes. La única forma era cuando ya había más de cuatro equipos, tenían que ser por lo menos tres semifinalistas tres, del mismo claro, país, que bueno, era muy raro que pasara. Estuvo sí. cerca un par de veces de Argentina, pero era una cosa muy complicada. Sí, 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 era difícil. Más me acuerdo la semifinal que Boca pierde con Fluminense. San Lorenzo estuvo a punto de jugar esa semifinal con Boca porque San Lorenzo termina siendo Claro, eliminado por Liga de Quito y al ir por el mismo cuadro, por distintos cuadros le tocaba a Boca jugar con San Lorenzo y a Liga de Quito le hubiese tocado jugar contra el Fluminense en semifinal, lo que terminó siendo la final. Porque Liga de Quito claro. elimina al América y el Fluminense elimina a Boca, con lo cual los que debían cruzarse en semifinales, en ese caso, terminaron jugando la final. Eh, Sí. pero bueno, nada, historias de la Copa Libertadores hermosas que nos ha dado. En este caso, el San Pablo tiene que enfrentar al Criciúma, un Criciúma que, bueno, obviamente había ganado la Copa de Brasil, por eso había clasificado, un empate y después una victoria del San Pablo, lo meten en semifinal y uno diría, bueno, semifinal, hoy en día si me toca Boca, River, algún otro equipo argentino que esté de suerte o otro brasilero. Bueno, en este caso no fue así, le tocó un equipo que no muchos años después, creo que 4 o 5 años después, va a ser finalista de la Libertadores, que es el Barcelona de Ecuador. Eh, con la dificultad que eso implica, ¿no? Que es supuestamente ir a jugar la final, la vuelta a la altura. A la Que altura. nadie quiere ir a jugar a la altura de Quito una semifinal de vuelta. La altura tiene el famoso, bueno, karma de los últimos minutos. Uno recuerda históricamente la Liga de Quito del Patón Bausa, que los últimos 25 minutos te aniquilaba, pero pasaba habitualmente hasta con no sé, equipos de selección. Recuerdo en las eliminatorias de Francia del 98, Argentina fue a Quito a jugar contra Ecuador, un Ecuador que lejos estaba de ser lo que fue después. Ecuador era uno de los equipos coleros de la tabla. Sí, era Se Aguinaga más comió, 10. sí, se comió un baile, perdió 2-0, donde veías a las estrellas argentinas. Recuerdo que, no sé si fue uno de los últimos partidos de Canilla jugando para la selección, antes de su vuelta, cuando ya era un jugador de elevada edad, no tocó la pelota. Y pasaba eso, ¿no? La altura, nadie estaba acostumbrado a jugar, te comía mucho las piernas, los jugadores manifestaban ahogarse. Los brasileños siempre se la manejaron un poco mejor porque, bueno, tenían eso de tenerla, ¿no? Jugaban a Claro. tener la pelota, cosa que en Argentina no pasaba tanto. Sin embargo, la vuelta la sufrió San Pablo, ganó muy bien en Brasil y la vuelta se le puso pesada.